Así que vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Santiago, el capítulo 2. Libro de Santiago, capítulo 2. Y vamos a estar leyendo los versículos 14 al 20. Hoy vamos a estar meditando en ellos. Realmente los versículos 14 al 26 están totalmente unidos, pero he decidido separarlos. Aprovechando que este domingo, en uno de los dos mensajes que se expusieron, se habló un poco de la salvación en el Antiguo Testamento. Pues como el ejemplo que da Santiago luego es Abraham y Rahab, pues quise dedicar el segundo mensaje de este fragmento la semana que viene, especialmente solo a Abraham y Rahab. Así que hoy vamos a estar leyendo versículos 14 al 20. Y dice así la palabra del Señor. ¿De qué sirve, hermanos míos, si alguno dice que tiene fe pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarlo? Si un hermano o una hermana no tienen ropa y carecen del sustento diario, y uno de vosotros les dice, id en paz, calentaos, saciaos, pero no le dais lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, haces bien. También los demonios creen y tiemblan. Pero ¿estás dispuesto a admitir, oh hombre vano, que la fe sin obras es estéril? Hermanos, el texto de hoy realmente yo lo quiero exponer con temor, lo quiero exponer con reverencia y lo quiero exponer con cuidado. ¿Por qué? Porque creo que es un texto que todos conocemos. Creo que ya hemos oído hablar mucho de la fe sin obras es muerta. Hemos repetido muchas veces esa frase. Seguramente un gran porcentaje de los que están aquí sentados se la saben de memoria. Ya conocían ese versículo. Pero la cuestión es que muchas veces nosotros, a pesar de conocer las Escrituras, no nos examinamos a la luz de ellas. Hermanos, a veces queremos aprender las profundidades, las cosas más escondidas, los misterios más difíciles de las Escrituras, cuando a veces las cosas más sencillas todavía brillan por su ausencia en nuestra práctica diaria. Muchas personas quieren conocer las cosas más difíciles de entender o de explicar de las Escrituras, pero a duras penas viven las cosas más prácticas y sencillas que ya conocieron desde el principio de su fe. Y es porque a veces abordamos la Biblia en un sentido meramente intelectual, como si fuera un libro que debemos conocer, y es cierto, como si fuera un libro que debemos aprender, y es cierto, como si fuera un libro que debemos estudiar a conciencia, y es cierto, pero se nos olvida que es un libro que el Señor nos entregó para conocerle y para ser santificados por medio de Él. Y muchas veces perdemos de vista la Biblia como un medio de gracia de Dios para nuestra santificación y la usamos como un simple libro para aprender cosas. Y hermano, yo noto que eso pasa en muchas vidas. Pronunciamos grandes textos bíblicos y hablamos de doctrinas muy profundas y realmente doctrinas que pocas personas a veces conocen y casi alardeamos de nuestro enorme conocimiento, pero últimamente yo me miro a mí mismo, miro la iglesia, miro las personas que conozco y pregunto, ¿de qué nos está sirviendo? ¿De qué nos está sirviendo? Yo quiero conocer la palabra de Dios cada día más profundamente, pero mi mayor deseo es que se vea transformación en mi vida. ¿De qué me sirve, hermanos, conocer las doctrinas más profundas si no soy un buen esposo? ¿De qué me sirve, hermanos, conocer las doctrinas más profundas si no soy un buen hijo? ¿De qué me sirve, hermanos,
conocer las doctrinas más profundas si mi corazón está inundado por el orgullo y no hay ni un resquicio de humildad en mi vida? ¿De qué me sirve, hermanos, ser un intelectual cristiano, pero carecer quizá de más piedad en mi vida? Al final tendremos en los púlpitos maestros que la gente no respetará, porque el testimonio es lo único que consigue que las personas no solo te escuchen, sino que te imiten. Nosotros debemos llegar a conocer la palabra de Dios como Pablo, pero poder tener una vida para poder decir a las personas: imitadme a mí, porque yo estoy imitando a Jesús. Yo creo que el texto de hoy va muy por ahí. El texto de hoy va a examinar directamente lo más profundo de nuestros corazones para ver qué tanto de nuestra fe se ve en nuestra vida. ¿Por qué? Porque Santiago hoy nos va a enseñar que la fe tiene que ser visible. Santiago hoy va a hablar de una fe que va a llamar muerta, una fe que va a llamar estéril. En pocas palabras, Santiago va a hablar de personas que dicen ser cristianas, pero que para él bíblicamente están todavía muertas, que no son salvas, a pesar de que se consideren salvas. El pastor Miguel Núñez una vez en una enseñanza dijo que peor que no ser cristiano es no ser cristiano y creer que se es cristiano. Porque el que no es cristiano al menos tiene la certeza de dónde va a pasar su eternidad. Pero el que todavía cree que lo es y no lo es, está engañándose, pensando que va a pasar la eternidad con Cristo, cuando será uno de los que dirán: Señor, Señor, en tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre hice muchos milagros. Y a los que el Señor les terminará diciendo: apartaos de mí, nunca os conocí, los que practicáis la iniquidad. A lo largo de toda la Escritura, de todo el libro de Santiago, nos hemos dado cuenta que era un libro muy práctico. Si se dan cuenta, Santiago está hablando constantemente de evidencias de una verdadera fe. ¿Recuerdan? Si alguno se cree religioso, pero no refrena su lengua, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y limpiarse de toda la inmundicia, de toda la maldad. Santiago constantemente está haciendo ese contraste de el que dice ser, pero el que realmente es. El que habla de su fe y el que vive su fe. De un pueblo que dice: no, yo soy creyente, yo guardo los mandamientos, pero luego hacen favoritismo. Y Santiago les dice: cuidado, para Dios todos los mandamientos son igual de importantes. Puedes guardarte del adulterio, guardarte de la inmoralidad, guardarte del robar, guardarte de la mentira, pero si luego no amas a tu prójimo y muestras favoritismo, has pecado igualmente ante Dios. Santiago usa toda esta carta para llevar a los creyentes a examinarse a sí mismos y hacerse una pregunta, hermanos, que yo creo que está bien hacérsela. ¿Soy realmente salvo? ¿Tú no te has preguntado a lo largo de todo tu tiempo con el Señor eso? ¿Soy realmente salvo, Señor? Yo he tenido crisis de fe. Yo no sé ustedes, y si no la han tenido, tampoco les animo a tenerlas, pero yo las he tenido. Decir: Señor, ¿no será que yo me he convencido de que soy creyente, pero realmente no he nacido de nuevo? Yo he tenido crisis en las que yo me he hecho 1000 preguntas de: Señor, ¿no será que ya me he acostumbrado a estar en una iglesia y esto se ha vuelto para mí algo habitual, pero no ha habido realmente una transformación de corazón? Porque a veces uno ve cosas en su vida que dice: wow, esto no es de un creyente. Yo he tenido crisis. Y doy gracias a Dios porque muchas veces en las crisis he buscado más a Dios. Y eso me ha demostrado que realmente Dios está en mi vida, porque si hubiera tenido una crisis y hubiera dicho: no, ¿sabes qué? Pues al final me voy al mundo. Obviamente si acabo apostatando es que no había nacido de nuevo. Pero algo al final me dice: busca al Señor. Estás mal, busca. Estás preguntándote eso, ora. Y yo digo: ya, pero si oro, entonces
sentido tiene? Me estoy preguntando si soy creyente y para solucionarlo busco al Señor. Al final el Señor sigue siendo mi fuente. Y acabo siempre a sus pies, con lágrimas, con miedos, con dudas, con incertidumbre, pero al final acabo ahí y esa es la prueba de que el Señor sigue trabajando en mi vida. Pero a veces pasan cosas en nuestra vida que nos hacen perder por lo menos el gozo de la salvación, como el rey David, cuando le dijo al Señor: Señor, devuélveme el gozo de tu salvación. David hizo algo terrible, todos conocen la historia, el pecado que cometió con una mujer que no era suya, luego se embaraza, luego provoca que maten a su marido, se enreda todo muchísimo. Pero ese hombre era el hombre conforme al corazón de Dios. Y ese hombre por un momento perdió ese sentimiento de cercanía que tenía con su Señor y dijo: Señor, devuélveme el gozo de tu salvación, devuélvemelo. Hay cosas que en la vida pasan, en la del creyente, que le hacen perder el gozo de estar en el Señor, porque en el fondo saben que le han fallado y entristecemos al Espíritu Santo y eso afecta a nuestra vida. Pero también es bueno examinarse para ver si realmente hemos nacido de nuevo, porque el creyente puede tener una mala racha, el creyente puede tener un bache, el creyente puede tener una caída, pero esa no es la situación práctica y habitual del creyente. Un creyente puede tener un mal tiempo, pero de 10 años en el Señor, si 9 han estado mal, es muy posible que la cosa no pinte bien, hermanos. Porque el creyente cae, pero no vive en ese estado. Y hoy Santiago nos quiere poner ante el espejo para examinar nuestra vida. Normalmente cuando doy las enseñanzas, lo que hago es explicar un versículo, luego hacer unas referencias, otro versículo, otras referencias. Hoy voy a hacer otra dinámica. Voy a explicar primero el texto entero, todo lo que Santiago está queriendo decir, y luego voy a sacar unas conclusiones que voy a ir apoyando con otras referencias. Hoy cambiaré un poco la dinámica, pero al final analizaremos todo el sentido del pasaje. Vamos entonces al versículo 14 y hace Santiago esta pregunta: ¿puede la fe salvarlo? Versículo 14 dice: ¿de qué sirve, hermanos míos, si alguno dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarlo? Como veremos luego, nosotros sabemos que la salvación es por gracia mediante la fe, y parece que Santiago en cierta manera pueda estar contradiciendo las palabras del apóstol Pablo. Por eso Santiago era una carta que a Lutero no le gustaba. El gran trabajo que Dios hizo en el corazón de Lutero, cuando Lutero todavía era católico romano, fue demostrarle a Lutero que la salvación no era por obras. Lutero se autocondenaba mucho porque tenía sus propias luchas y problemas, y Lutero se autocondenaba constantemente, y un día, estudiando las Escrituras, entendió que la salvación no era por sus méritos y sus obras, sino por la gracia de Dios. Por eso, cuando siguió estudiando, entró un poco en conflicto consigo mismo al llegar a la carta de Santiago y encontrar estas palabras, porque Santiago en muchas ocasiones enfatiza mucho las obras. Y yo creo que hay algo que es peligroso: enfatizar solo una parte. Hoy hay iglesias muy legalistas que solo hablan de las obras. Cuidado, si no haces esto, te pasará esto. Si no haces esto, te pasará esto. Y si haces esto, te pasará esto. Todo está en tus manos, todo depende de ti, de tus obras y de tus méritos. Y te vuelves un legalista que crees que Dios te trata tal y como te mereces. Entonces, Cristo realmente no sirve para mucho. Porque lo que Cristo ha hecho es que Dios nos trate no como merecemos, sino como no merecemos, porque lo trató a Él como nosotros merecíamos. Pero hay iglesias que solo hablan de obras y provocan legalistas. Pero los nuevos reformadores, y digo nuevos reformadores porque ahora ha habido un crecimiento y un auge y hasta un avivamiento en la doctrina reformada. Y entonces, ¿qué ha pasado con esos nuevos reformadores? Que realmente no tienen todo el conocimiento de todo lo que enseñaban los reformadores. Saben un poquito de la reforma y saben un poquito de lo que enseñaban los reformadores. Normalmente 4 o 5 doctrinas, cuando últimamente te encuentras a un reformador y te dice: yo soy reformado.
sabe las doctrinas de la gracia y creen que eso ya es ser reformado. Pero no es así, eso es algo mucho más amplio. Pero ¿qué pasa? Que al conocer eso empiezan a enseñar solo una parte de las Escrituras y ellos están empezando a enfatizar mucho la gracia de Dios. Y la gracia de Dios hay que enfatizarla, es importante, la salvación es por gracia, todo lo que tenemos es por gracia, si Dios responde a las oraciones es por gracia y está muy bien. Pero cuando solo predicamos esa parte y hablamos solo de la soberanía de Dios, porque Dios es soberano, porque Dios es soberano, porque Dios es soberano, y es cierto, corremos un peligro. Creer que el hombre entonces se puede sentar a la sopa boba, vivir como le da la real gana y ser salvo. El extremo de las obras te vuelve un legalista. El extremo de la soberanía de Dios, solo la soberanía de Dios, sin la responsabilidad del hombre, solo la gracia, sin el resultado de esa gracia y las evidencias de esa gracia, te vuelve un libertino. ¿Qué pasa cuando juntamos Efesios y Santiago? Que tenemos que la salvación es por gracia, mediante la fe, pero tenemos que esa fe produce buenas obras, una vida de santidad, y que el hombre es responsable. Entonces, ¿qué tenemos? Un creyente que da gracias a Dios y que se esfuerza para vivir en santidad, en gratitud por lo que Dios le ha dado, y ahí tienes el creyente de las Escrituras. Por eso tenemos una responsabilidad, no predicar una parte de la Biblia, predicar todo el consejo de Dios. Si solo leemos Santiago y estas partes, mira qué pregunta hace: ¿podrá esa fe salvarlo? Claro, una persona que solo lee eso piensa, entonces la fe no es suficiente, hay que hacer otras cosas. De ahí muchas religiones han sacado fe más obras, pero no es lo que Santiago está enseñando. Además, hay una cosa curiosa en esta pregunta de Santiago. Él no pregunta, ¿puede la fe salvarlo? ¿Qué pregunta? Esa fe. Muy bien, esa palabra es importante. Porque Santiago no está diciendo, ¿puede la fe salvarlo?, apuntando a la fe como don de Dios, a la fe que da el Señor. Está hablando de esa fe que Él tiene. Porque, hermano, hay gente que tiene una fe, pero no tiene la fe que Dios da para salvación. Yo conozco gente en el mundo que dice que cree en Dios y vive en fornicación. Hermanos, ¿sabían que hay prostitutas que creen en Dios? ¿Sabían que hay traficantes que creen en Dios? ¿Sabían que hay pandilleros que creen en Dios? ¿Sabían que hay sicarios que creen en Dios? ¿Tienen fe o no? Tienen fe, tienen una fe, pero no tienen la fe que salva. Por eso Santiago no está hablando de la fe de Dios, porque la salvación, la gracia de Dios, la fe de Dios es un don de Dios. Pero Santiago está hablando, ¿puede esa fe salvarlo? ¿Qué fe? La fe que Santiago va a definir ahora, una fe que no da fruto, una fe que es estéril, una fe que te mantiene en pecado. Dice, esa fe no salva, esa fe está muerta. Esa fe no es la fe que viene del Padre. Eso es una fe. Hay gente que tiene fe culturalmente. No, yo nací en una casa cristiana y tiene la fe como un valor más en su vida. Yo creo en Dios, yo respeto a Dios. ¿No han oído gente así? Que viene de un hogar que le han inculcado sobre Dios, que le han hablado sobre Dios, incluso tiene respeto hacia Dios, pero vive pecando. Tiene una fe cultural. Hay gente que tiene una fe intelectual, que conoce doctrinas, conoce la Escritura, pero no ha habido regeneración, no ha habido nuevo nacimiento. Pero Santiago luego nos dirá cómo es la fe de Dios. La fe que realmente salva al pecador. Y es una fe transformadora. Una fe transformadora. Así que empieza Santiago enseñándonos esto, haciéndonos esa pregunta, ¿podrá esa fe salvarlo? Y a continuación hace un ejemplo y relaciona la fe y el amor al prójimo, versículos 15 y 16. Si un hermano o una hermana no tiene ropa y carecen del sustento diario, y uno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve? Ahora Santiago usa un ejemplo práctico Santiago es un buen maestro. Es ese maestro que enseña algo, mira la cara de los alumnos y dice, no lo están pillando, voy a explicarlo mejor. Y da un ejemplo, una ilustración. Y en este caso toma el ejemplo de, imaginaos
que estáis en casa un día y viene un hermano de la iglesia y os dicen, hermano, mira, es que no tengo nada para comer, en casa se nos fue la calefacción y ahora tenemos frío, y tú tienes ahí en tu nevera comida y en tu armario mantas, pero le dices al hermano, no, hermano, ven paz, yo oro por ti. Yo oro por ti. Santiago dice, ¿eso sirve de algo? ¿Eso tiene algún efecto? Sus palabras de calentaos, de id en paz, saciaos, ¿saciará realmente su hambre? ¿Su palabra de calentaos realmente abrigará su cuerpo? Eso es lo que está diciendo Santiago. Las palabras de esa persona no tienen ningún efecto en la vida de esa persona. Esas palabras no tienen vida, no dan fruto, solamente son buenos deseos, pero que si no se llevan a la práctica, no hacen nada en la vida de la persona. Y ese es el ejemplo que está tomando Santiago para relacionar la fe y las obras, como hace en el versículo 17 y 18. Así también, la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Así también, la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Dice, así también, ¿como qué? Como el ejemplo que acaba de dar. Así también la fe por sí misma, si no tiene obras, no sirve. Así como decirle a un hermano que tiene hambre, ve y sáciate, yo oro por ti, no le va a servir. Asimismo, la fe de yo creo en Dios, si no hay nada que lo evidencie, no sirve, no vale, no tiene resultado real. Así como decirle al hermano, mira hermano, tengo frío, no, pues yo oraré por ti para que Dios te dé abrigo, no le va a servir. Así como decir, no, yo soy cristiano, yo voy a la iglesia, pero si no se ve, eso no vale, no sirve. Y es cuando en el 18 da otro ejemplo. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Tú tienes fe y yo tengo obras. Como a ver qué es lo que vale, tu fe o mis obras. Pero mira que dice, muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Lo que le está diciendo Santiago en este texto es, muéstrame qué clase de fe tienes sin obras. Háblame de esa fe tuya sin ningún tipo de evidencia. Háblame de esa fe tuya sin ningún tipo de vida. Háblame de esa fe tuya sin ningún tipo de fruto. Dices que eres cristiano, enséñame tu casa. Dices que eres cristiano, ¿cómo te llevas con tu esposa? Dices que eres cristiano, ¿cómo están tus hijos? Dices que eres cristiano, ¿cómo te comportas en el trabajo? Muéstrame tu fe sin tus obras, como para ti no importan. ¿Qué fe tienes entonces? Muéstrame esa fe. Dice, y yo te mostraré la mía por mis obras. Yo te diré, yo tengo fe en Cristo. Mira mi casa. Yo tengo fe en Cristo. Mira mi familia. Yo tengo fe en Cristo. Mira mi manera de hablar. Yo tengo fe en Cristo. Mira mi manera de conducirme. Yo tengo fe en Cristo. Mira mi pasión, mi amor, mi entrega al Señor. Yo tengo fe en Cristo. Mira mi fervor en la vida con Dios. Yo tengo fe en Cristo. Mira mi caminar con el pueblo de Dios. Yo te mostraré mi fe por mis obras. Yo no te voy a tener ni siquiera que decir que soy cristiano, porque lo vas a ver. Lo vas a ver. La realidad de hoy es que tenemos muchos que dicen ser cristianos, pero no lo son a la práctica, cuando realmente los cristianos no deberíamos ni tan siquiera decir que lo somos, pero se debería manifestar en nuestra forma de vivir. Deberíamos poder decirle a las personas, déjame que te muestre mi fe por mis obras. Mi fe por mis obras. Y termina ahora Santiago con unas palabras que realmente son un golpe duro. Porque en los versículos 19 y 20 Santiago termina diciendo que hasta los demonios tienen fe. ¿Tú tienes fe? Mira que dice Santiago, hasta los demonios la tienen. Es que yo tengo fe en Dios. Satanás también cree en Dios. Y añade una cosa que podríamos decir que es casi una obra. Porque no dice que los demonios solo creen.
sino que además tiemblan. Versículos 19 y 20 dice, tú crees que Dios es uno. Es decir, tú tienes fe en Dios, haces bien. Dice, también los demonios creen y tiemblan. Los demonios no solo creen, sino que además tiemblan. La expresión tiemblan es una manera de decir que los demonios tienen temor de Dios, que los demonios respetan a Dios, que los demonios son reverentes ante la presencia del Señor, que los demonios se postran ante la presencia del Señor. Es como si Santiago le quisiera decir a alguien, tú vives de esa manera y dices que crees en Dios, hasta los demonios se portan ante Dios mejor que tú. Eso es muy fuerte, hermano. Porque Santiago no está comparándote con uno de una falsa religión. Santiago está comparando a esas personas con los propios demonios, como que están peor que ellos. Está diciendo, tú eres capaz de decir que tienes fe e irte a ver pornografía, e irte a la masturbación, e irte a la fornicación, al adulterio, a la mentira, a todos los pecados que quieras practicar. Pero los demonios, cuando veían a Jesús, se agachaban. Es decir, hasta los demonios respetaban más a Dios a veces que vosotros. Y vosotros decís, tengo fe. Mira dónde está poniendo Santiago al hombre. Mira qué análisis Santiago quiere que el hombre haga. Santiago quiere que incluso se llegue a comparar. Esa persona que Santiago dice que tiene fe pero no tiene obras, Santiago dice, quiero que te compares por un momento con los mismos demonios. Es serio, hermanos. Hay que hacerlo con mucho cuidado porque Santiago nos está poniendo a compararnos con los mayores enemigos de Dios, Satanás y su reino de las tinieblas, que cuando Jesús pasaba eran capaces de decir, ¿por qué nos vienes a perturbar antes de tiempo? Y que si Jesús decía, iros a ese hato de cerdos, se iban sin rechistar. Y nosotros a veces le damos la espalda. El versículo 20 es la conclusión de Santiago antes de seguir la semana que viene con los otros versículos, que dice, pero ¿estás dispuesto a admitir, oh hombre vano, que la fe sin obras es estéril? Que la fe sin obras es estéril. Ahí lo remata Santiago. Le está diciendo al hombre, ¿estás dispuesto a decir? Lo que quieres decir es que esa fe te puede salvar, o llegamos con todo lo que te he dicho a la conclusión de que la fe sin ninguna evidencia, sin ninguna obra, es una fe estéril, una fe que no da fruto, una fe muerta. Porque ¿cómo casas tú entonces? Soy salvo por gracia mediante la fe, sin santidad nadie verá al Señor. Los dos versículos están en la Biblia, ¿sí o no? Dios no lo ha puesto los dos para que cada uno elija el que le guste, porque si fuéramos a elegir todos, elegiríamos el mismo. Dios ha puesto los dos en la Biblia porque los dos son importantes, los dos son palabra de Dios y los dos son para el creyente. Número 1, eres salvo por gracia mediante la fe. Número 2, el resultado de esa fe es santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Si no vives en santidad, no te vas a salvar, hermano. Pero no porque no vivas en santidad, sino porque el no vivir en santidad es evidencia de que no estás en la gracia de Dios. Santiago no está enseñando que la salvación es por obras. Ahora sí vamos a hacer algunas conclusiones. Número 1, somos salvos solo por la gracia de Dios. Somos salvos solo por la gracia de Dios. Efesios capítulo 2, versículos 8 al 10. Porque por gracia habéis sido salvos. Porque por gracia habéis sido salvos. Vamos a ir parando frase a frase para que analicemos juntos todo el texto y lo entendamos. Número 1, somos salvos por... Ok, iglesia, vamos a entenderlo porque si vamos despacio, vamos a llegar a las conclusiones que quiero. Somos salvos por gracia. ¿Qué es la gracia, iglesia? Favor inmerecido, un don de Dios, un regalo, nada que merecemos, nada que nos hemos ganado, algo que nos han dado. Entonces, ¿somos salvos por méritos? No. ¿Nos ganamos la salvación?
¿Alcanzamos la salvación? ¿Nos la regalan? ¿Nos la han dado? ¿Es por gracia? Ok, somos salvos por gracia. ¿Cómo sigue nuestro texto? Por medio de la... Ok, ya no es lo mismo, no es lo mismo por que por medio de. La fuente es la gracia. No es somos salvos por fe. No. Por medio de la fe. Es distinto. Por medio de la fe. ¿Qué dice Pablo que tiene poder de Dios para salvación? ¿Qué dice Pablo que tiene poder de Dios para salvación? El evangelio. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo el que cree, fe. Pero luego también dice la palabra, porque la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Pero si mucha gente oye la palabra de Dios, ¿por qué no tiene fe? Porque la gracia de Dios es la que le dará la fe que les llevará a creer. Eso es lo que quiere decir Pablo. Somos salvos por gracia mediante la fe. Mediante la fe. ¿Y qué dice ahora? Y esto no es de... ¿Podemos darle nosotros fe a alguien? ¿Podemos orar para pasarle nuestra fe? ¿Podemos transferirle nuestra fe a nuestros hijos? Porque la fe no es de nosotros. ¿Qué dice ahora Pablo? Es un don de Dios. Ya hemos hablado de esto. ¿Qué significa don? No es una habilidad. Ese es el error que en español la palabra don siempre, tengo dones, tengo talentos, tengo habilidades, pero ¿qué es? Un regalo. No es de nosotros, es un regalo de Dios. Vamos al versículo 9. No por obras. Sí por, no por. ¿Y por qué no por obras? No dice en este caso Pablo que es porque nadie se pueda salvar. No dice en este caso Pablo que no sea porque nadie lo puede hacer. En este caso Pablo dice no por obras, ¿para qué? Para que nadie se gloríe. Para que nadie se dé golpes en el pecho diciendo yo soy salvo porque yo me lo he ganado. Yo soy salvo porque yo lo he logrado, porque yo me he portado bien, porque yo he trabajado duro. No, para que nadie se gloríe. Pero el versículo 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para hacer buenas obras. Para hacer buenas obras. Antes ha dicho no por obras, pero sí para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Por qué es importante ese pasaje? Porque ese pasaje, lo que hace variar todo el pasaje, son palabras muy pequeñitas. Por y por medio. Por obras y para obras. Esas cosas cambian mucho. Porque no es lo mismo decir salvos por obras que salvos para obras. Una cosa es la fuente y otra cosa es la finalidad. Así que concluyendo, Pablo enseña que somos salvos únicamente por gracia, por medio de la fe, que no es nuestro, sino que es un don de Dios, no por obras. ¿Por qué no? Para que nadie se gloríe, pero sí para buenas obras, que también ¿quién las preparó? Dios da la gracia. Dios prepara las obras, porque Dios quiere las dos cosas. Dios quiere salvarte y tu santificación. Pablo a los tesalonicenses en una ocasión les dice, porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Y cuando Dios tiene una voluntad, hermano, Dios se encarga de que se lleve a cabo. Moisés no fue el libertador de los hombres de Egipto. Fue Dios. La voluntad de Dios fue libertar a Israel de Egipto. Moisés fue el medio, pero el libertador fue Dios. Hermano, todo lo que ha pasado en la historia puede ser un hombre, el medio usado por Dios,
pero la fuente siempre es la misma. Siempre será el Señor. Siempre será el Señor. Así que en primer lugar, Pablo dice que somos salvos por gracia, y eso no lo podemos discutir. Pero el mismo Pablo dice que somos salvos para buenas obras. Por eso tiene relación con Santiago, porque Santiago no está hablando de una salvación por obras. Santiago está hablando de esas obras de las que Pablo habló y que deberían verse en aquellos que han sido salvos por gracia mediante la fe. Porque esa fe, que es un don de Dios, produce buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y es cuando Santiago llega y pregunta: ¿dónde están tus obras? Me estás diciendo que tienes la fe que salva, pero Dios ha dicho que esa fe que salva nos lleva a buenas obras que Él mismo ha preparado. Y Santiago pregunta: ¿y tus obras? No para salvarte, sino como resultado de tu salvación. Zaqueo mostró obras, devolvió todo lo que había robado, incluso en algunas ocasiones multiplicado. En algunos casos las conversiones se vieron como quemando sus libros de brujería y hechicería. Pablo en algunas ocasiones: os habéis convertido de los ídolos al único Dios vivo. Mismo Pablo vemos, pasó de ser perseguidor a dar su vida por la iglesia. Vemos obras en ellos. Vemos a un Pedro que pasó de negar al Señor en un momento de miedo a ser un hombre que luego dio la vida por la iglesia. En todos aquellos que llegan a Cristo vemos obras. Ay, la mujer samaritana, una mujer que iba detrás de hombres, pero más adelante leemos que toda Samaria escuchó del Señor por medio de la samaritana. Obras. No les llevaron a la salvación, pero mostraron de su salvación. Semana que viene veremos el ejemplo de Abraham y Rahab, que supongo que el domingo entendieron que fueron salvos y justificados por la sola fe en Cristo. Pero hubo evidencias, ¿no? Estar dispuestos a dejarlo todo, estar dispuestos a sacrificar a su hijo. Hay un resultado que testifica de esa fe, de esa confianza en Dios. Hay una evidencia en obras de esa justificación por fe. ¿Tienes fe en Dios? Quiero verlo. Quiero verlo. Quiero verlo. Eso es lo que está diciendo Santiago. ¿Dónde están las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduvieses en ellas? Esas obras que acompañan la fe, porque si no, tu fe es estéril, muerta. Quiero que vayamos ahora a unos pasajes de Romanos 6. Cuando yo preparaba esta enseñanza, me venía mucho a la cabeza, como recordarán los que llevan más tiempo caminando por fe, una de las series más largas que hicimos en la iglesia, casi 90 mensajes, fue la carta de los Romanos, de Pablo a los Romanos. Y en esa carta, el capítulo 6, toca mucho este asunto, y yo quería pasar por encima rápido, llamando Pablo a todo esto, a que analicemos si estábamos en la carne o en el espíritu. Empecemos por Romanos 6, 1 y 2. ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Qué le pasaba a Pablo? Cuando Pablo empieza a enseñar que la salvación es solo por gracia, cuando Pablo empieza a enseñar que la salvación solo es por la gracia de Dios, ¿qué hace mucha gente? Entonces la gente vivirá pecando. ¿No hay esa gente hoy en día? A mí a veces me lo dicen: si le dices a la gente que solo son salvos por gracia, les estás diciendo que pueden pecar deliberadamente y serán salvos. ¿O no te han dicho eso de, si les enseñas que no pueden perder la salvación, estás enseñando a la gente, salvo siempre salvo, vive pecando y serás salvo? Hermanos, son los mismos que hablaban con Pablo para que Pablo dijera esto. Porque Pablo dice, pero yo he dicho eso. Cada vez que alguien me dice, cuando tú le enseñas a la gente solo gracia, 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 y eso la gente le dices peca, le digo, ¿tú escuchas mis sermones? Pregúntale a un hermano de la iglesia si en algún momento yo le he dicho peca, que no pasa nada.
Y te dirán, no, yo nunca he visto así. Si más nos dirige al infierno que a otro lado. Digo, pero entonces, es que una cosa va con la otra. Es que una cosa va con la otra. Yo te digo que eres salvo solo por gracia. ¿Pecaremos? No, porque es que si eres salvo por gracia, la evidencia es que ahora has muerto al pecado. Tu corazón ya no quiere eso. Si lo que quieres es eso, lo que te estoy diciendo es que no eres salvo por la gracia. No eres salvo. Porque tienes el mismo corazón de antes. Hermano, es como si yo te dijera, si haces esto no perderás tu salvación. Le dices a la gente que lo haga. ¿Por qué la gente saca esas conclusiones? Es como si yo le dijera a alguien, mira hermano, si te fumas un porro no pierdes la salvación. Me lo voy a fumar. Pero yo no te estoy diciendo que hagas esto, yo te he dicho esto. Pues si de verdad tu deseo es salir corriendo a hacerlo, es que lo que te estoy diciendo no es que vas a perderla. Es que no eres salvo. Es que no eres salvo. El pastor Paul Washer siempre da ese ejemplo, que una ocasión un chico tenía muchas dudas de su salvación y fue a él en un rato de consejería y le dijo a Paul Washer que dudaba de si era salvo. Dudaba de si era salvo. Para mí el ejemplo es muy bueno. Y Paul le dijo, oye, mira, eres joven, sí, ¿conoces las mejores discotecas de la ciudad? Sí, pero donde vayan las mejores muchachas, donde haya más alcohol, más desfase, sí que las conozco. Pues mira, vamos a hacer una cosa, ve esta noche, desfásate, dalo todo, vete con 20 muchachas, emborráchate, disfruta toda la noche, mañana vienes y me cuentas cómo te has sentido. Y el joven le dijo, yo no puedo hacer eso. Le dijo, no, pero yo te digo que vayas y lo pruebes ¿no quieres saber si eres salvo? Ve y prueba. Yo no puedo hacer eso. Pero ve, hombre, que yo te digo que no pasa nada, que mañana oramos y esto, pero que yo no puedo hacer eso contra Dios. Tú eres salvo. Tú eres salvo. Te estoy abriendo la puerta al abismo y no quieres ir por amor a Dios. Eres salvo. Es como si tu mujer te dijera, si sales esta noche y haces lo que sea, esta noche te perdono. No, cariño, vamos a ver una peli. No, pero pero es que yo te amo. Es que yo te amo. Con el mundo sería diferente. Porque ¿qué pasa si al mundo le dices eso? Que sale la película esa de La Purga. Un día en el que todos pueden matar, violar y nada se queda penado. Hay unas películas así, ¿no? ¿Qué hace el mundo? Vamos a hacer un búnker porque va a morir todo el mundo, porque si al mundo le das carta blanca, el mundo sí corre a eso. Pero si al creyente le das carta blanca, el creyente está en la gracia de Dios. Es que ahora ya no tengo mi viejo corazón. Es que esas cosas ya no me llaman como antes. Ya no me siento cómodo, porque ahora tengo un nuevo corazón. Un corazón que está en Cristo. Un Espíritu Santo morando dentro de mí. Tiene otros deseos. Ama otras cosas. Quiere agradar a alguien diferente a sí mismo. Ahora quiere agradar a Dios. Sí tengo luchas, pero cuando caigo no lo disfruto. Me siento un sucio miserable y corro arrepentido al Señor porque sé que está mal. Eso es lo que Pablo dice. ¿Pecaremos para que la gracia abunde? De ningún modo. Hemos muerto al pecado. ¿Cómo viviremos en él? Si hemos muerto. Versículos 6 y 7, Pablo dice esto ahora. Sabiendo esto, que vuestro viejo hombre fue crucificado con él. Ahora está dando Pablo los resultados de esa gracia. ¿Y cuáles son los resultados de esa gracia? Uno, que nuestro viejo hombre ha sido crucificado ¿con quién? Con Cristo. Con Cristo. ¿Para qué? Para que nuestro cuerpo de pecado fuera. No es una opción, es lo que ha pasado en la cruz, hermano. No es una opción, es la descripción de lo que ha pasado en la cruz en Cristo. Nuestro cuerpo de pecado fuera destruido. ¿Para qué? A fin de que ya no seamos
No pecadores no dice, seguimos siendo pecadores, pero no somos esclavos del pecado. Porque el que ha muerto ha sido liberado del pecado. Nuestro viejo hombre estaba casado con el pecado. ¿Qué puede romper un matrimonio para Dios? Solo la muerte, no el divorcio. Pablo hace un ejemplo de eso. ¿Qué puede romper para Dios un matrimonio? La muerte. Y por eso nuestro matrimonio con el pecado, cuando morimos en Cristo, hay un divorcio y ahora nos casamos con Él. Y el problema o la ventaja es que en Cristo ahora ya no hay muerte y estaremos en Él por siempre. ¿Estás en la gracia, hermano? ¿Pecaremos? No, es que, ¿qué ha dicho Pablo? Pero es que ya hemos muerto al pecado. Ya no somos esclavos del pecado. Ya nuestro viejo hombre ha sido crucificado con Él. Entonces, pero hazlo. Es que no puedo. Es que ahora estoy en Él. Es que ahora Él me sostiene. Es que ahora tengo otro corazón. Es que ahora soy libre del pecado. Sigue diciendo Pablo, versículos 12 al 14. La cosa se pone todavía mejor. Por tanto, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal para que no obedezcáis sus lujurias, ni presentéis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad. Ese por tanto de Pablo, es decir, en consecuencia, ahora que habéis entendido eso, ¿qué es eso? ¿Qué ha dicho antes? Somos libres del pecado, hemos muerto al pecado, ahora estamos en Cristo. Ya dice, ahora que sabéis eso, ya no os entreguéis al pecado, ya no obedezcáis sus lujurias. ¿Saben qué está diciendo Pablo? Ya no me vengáis con la historia de no puedo dejar la pornografía. No me vengas con rollos. Has muerto a eso. Eres libre. Hermano, ¿cómo le vas a decir a alguien en la calle evangelizando, Cristo te hace libre? Y luego vas a tu pastor y le dices, no lo consigo dejar. Deja de evangelizar, hijo. Porque le dices a la gente que hay un Cristo que hace libre y le dices a tu pastor que tú tienes una esclavitud. No casa algo, ¿eh? El problema aquí me parece que es uno, que lo que le dices a la gente es la verdad. La cuestión es por qué tú no lo estás viviendo. Eso es lo que nos deberíamos preguntar. Porque si lo dices es porque sabes que es cierto. O le vas a decir a un adicto a las drogas, ven a Cristo, pero, oye, igual drogadicto toda la vida. No, ven a Cristo, Cristo te hace libre. Ven a Cristo, Cristo te libra de la inmoralidad, Cristo te libra de... ¿Sí o no? La Biblia dice eso. Entonces, ¿por qué algunos no lo viven? Dos motivos. Uno, porque solo lo tienen aquí en la cabeza, pero no han nacido de nuevo. Puede ser un motivo, hermanos. Es duro, pero es cierto. Es duro, pero es cierto. El motivo uno puede ser que lo sepan, pero no lo vivan porque no hayan nacido de nuevo. Hermano, ¿en serio tú le vas a decir a alguien que crees que es bíblico decir soy cristiano, pero no puedo dejar de lo que sea? Vamos a dar otro ejemplo para que lo entendamos bien, porque me parece que con la pornografía, y esto somos muy tolerantes con los chiquillos. Si viene un hombre a la iglesia, un joven a la iglesia y dice, mira, pastor, tenemos un hermano que tiene luchas con la pornografía, cae cada semana, le llaman hermano. Pero ¿qué pasa si viene a la iglesia o alguien y les digo, hermanos, es que ese hermano, ese hombre casado, tiene problemas con el adulterio, traiciona a su mujer cada semana? ¿Ustedes también me dirían, ¿es creyente? ¿En serio? Y si yo les dijera, tengo ahí alguien que me dice que es que cada semana mata, tiene un problema con el asesinato gravísimo, no puede evitar matar los sábados, pero él sufre, luego llega el domingo, va a la iglesia y él, Señor, me siento un hipócrita, ayer volví a matar. ¿Por qué con la pornografía sois tan tolerantes? Porque vivimos en un mundo que nos está diciendo que la pornografía es normal. Y os lo estáis empezando a creer en la iglesia. Y eso está haciendo que le digáis a la gente, le pasa a todos.
No, hermano, no le pasa a todos. No le pasa a todos. No rebajen algunos pecados para empezar a volver en normal en la iglesia cosas como la pornografía y hagan sentir al que es adicto a la pornografía creyente y cómodo. Masturbándose el sábado y tomando la cena del Señor el domingo porque la gente le dice que es normal y que tranquilo, que va a pasar. Yo entiendo que puedas caer, hermano, pero no puedes ser adicto a nada en Cristo, a no ser que sea a la vida de santidad. No, hermano, caemos, pero no es nuestra práctica. Y no hacen bien si le dicen a alguien que está bien si hace eso y que no se tiene que preocupar. Sí que se debe preocupar. Porque el segundo motivo que me llevaría a pensar es que esa persona no sepa todavía, según la Escritura, que eso está mal. Pero si yo sé que está mal y la Escritura me dice que soy libre y el Señor me ha dado además los medios para no caer, ponte alabanzas, ponte a ayunar, ponte a orar, tira el ordenador por la ventana, tira el teléfono por la ventana, coge medidas, vete a vivir con un hermano, métete a vivir en su habitación para no pasar ni un minuto a solas. Da tu vida por Cristo porque eres libre y lucha. He vuelto a caer. ¿Cómo? ¿En tu casa? ¿Solo en tu habitación con tu móvil? Tira ese móvil. Es que lo necesitas. No quieres dejarlo. ¿No ves? Sigues siendo esclavo y por lo tanto no eres lo que Pablo define. Hay que tener misericordia de las personas, pero con esas personas hay que tener la misma misericordia que con los pecadores que no se han arrepentido, hermano. Con la misma que con ellos, pero no llamarles hermanos si practican el pecado. Cometemos un error. Podemos hacer sentir a alguien que es salvo cuando no lo es. No le hacen un favor. Ojo, repito, no es lo mismo caer que vivir practicándolo. No es lo mismo. Así que Pablo dice que como consecuencia no debemos presentar ahí nuestros miembros al pecado como instrumentos de la iniquidad, sino lo contrario, presentarnos nosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y nuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Y ahora lo remata de una manera preciosa, porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros. El pecado no tendrá que tener dominio, hermano. Mandar, gobernar, ¿no? Entonces vuelvo a repetir, si tú le dices a Pablo, Pablo, no consigo, Pablo no te dice esto, o Pablo te está diciendo que no tendrá dominio sobre ti si estás crucificado con Cristo. Si el pecado reina, es porque no estás ahí en la cruz. Tu viejo hombre no ha sido crucificado. Tienes una fe que Santiago puede llamar sin obras. Sin obras. Y al final dice, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Uno de los versículos más malentendidos de la historia. Y ahora Pablo concluye, versículos 15 al 18. Entonces, ¿qué? Pablo dice, con todo lo que he dicho, con todo lo que he explicado, ¿pecaremos entonces porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Respuesta contundente de Pablo, de ningún modo. ¿No sabéis que cuando os presentáis a alguno como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Mira lo que dice Pablo, sois esclavos de aquel, ¿a quién? ¿A quién obedecéis? Obedeces al pecado, obedeces a la inmoralidad, obedeces al adulterio, a la pornografía. Ese es tu Señor. Ese es tu Señor. Porque si tú dices, está mal, es pecado, ofende a Dios, ofende la santidad de Dios, pero al final veo el vídeo, es tu Señor. Porque todo en ti sabe que está mal, pero te rindes a tu ídolo. Te acabas rindiendo a Él. Hermano, todo en esta vida, a lo que no le puedas decir no, es tu Señor.
es tu Señor. Tu Señor es todo aquello que no sea Dios y que te pida algo que va contra Dios y no puedas decirle no. Ahí tienes un ídolo. Porque los ídolos no solo son de yeso. Puede ser un hijo, puede ser una esposa, puede ser el dinero, puede ser la fama, puede ser las redes sociales, puede ser el trabajo, puede ser el éxito, pueden ser mil cosas. Pero todo lo que te ofrezca algo contra Dios y tú te rindas, es tu becerro de oro. Es aquello a lo que tú quieres satisfacer. Y los tres ídolos de nuestros tiempos: sexo, dinero y fama. Quiero éxito, quiero dinero y quiero placer. Y esos son los tres becerros de oro de nuestros tiempos. Tim Keller tiene un libro excelente sobre ese tema y lo podrían comprar. Mira que dice: pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos de Él, éramos, ¿sí o no? Éramos, le obedecíamos. Os hicisteis obedientes de corazón a aquella forma de enseñanza que fuisteis entregados, y habiendo sido libertados del pecado, os habéis hecho siervos de la justicia. El resultado de ser libres del pecado, ¿cuál es? Siervos de la justicia, vida de santidad, vida de obediencia. El resultado de tener fe en Cristo es obras. Obras. La fe sin obras es muerta. ¿Me dices que crees en Cristo y estás viciado a eso? ¿Me dices que crees en Cristo y practicas ese pecado? Tu fe es estéril. Tu fe es estéril. Porque tu fe no casa con las Escrituras. Romanos 8:9. Sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en Él. Si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de Él. Y ahora Pablo explica cómo puedo saberlo. ¿Y cómo sé si estoy en la carne o estoy en el Espíritu? Versículos del 12 al 14. Así que, hermanos, somos deudores no a la carne para vivir conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. ¿Y cuáles son los hijos de Dios? ¿Cuáles son los hijos de Dios? Dice Pablo: los que son guiados por el Espíritu de Dios. Y los que están guiados por el Espíritu de Dios hacen morir las obras de la carne. Y viven entonces para la justicia. Si tienen fe, se verá en obras. Pastor, ¿cómo sé si he nacido de nuevo? Sencillo, ¿cómo vives? Sencillo. Yo no lo sé, tú sí. ¿Sabías que yo no sé si tú has nacido de nuevo? Tú sí. Porque aquí todos me parecéis nacidos de nuevo, la verdad. ¿Cantáis alabanzas? No veo que le peguéis un bofetón a vuestra esposa. Nunca he visto que os gritéis aquí. He visto alguna mala cara que ya me hace sospechar que si en la iglesia esta es la cara, en la casa tiene que ser terrible. Pero tú sí sabes si has nacido de nuevo. Hermano, cuando las personas me preguntan ¿cómo sé que he nacido de nuevo? Yo les pregunto, yo siempre les digo a ellos lo mismo, digo, solo tú lo sabes. Yo no puedo decírtelo. Digo, ¿cuánto piensas en Dios a lo largo del día? ¿Cuánto estás con Él? ¿Cuánto le buscas? ¿Cuánto lees su palabra? ¿Cuánto oras con Él? ¿Cuánto te das al pecado? ¿Cuánto estás en el entretenimiento? ¿Qué satisface? ¿A qué obedeces? ¿Para qué vives? Ya lo sabes, esa es la respuesta. Tú la tienes, nosotros no. Nosotros no, porque te vemos 2 horas, pero el día tiene 24. Tú te ves el resto. Tú te ves el resto. Hermano, para el Señor, el amor
y la obediencia van juntos. Cuando empezó la obra Caminando por Fe, había una persona que cuando hablábamos de ciertos pecados y prácticas, recuerdo que en aquel entonces era una señora y era con el tema del bikini. Decía, no, mira, una creyente no puede usar bikini. Y esa persona siempre solía decir, tú no puedes juzgar mi relación con Dios, tú no puedes juzgar, yo amo a Dios. Y siempre era una persona que siempre se mostraba como alguien muy enamorada del Señor, amante del Señor, muy espiritual. Pero esa persona peca mucho, no congrega en ningún lado, no hace nada, pero está convencida en sí misma que es hija de Dios. Y te pone un montón de versículos en las redes. Pero no congrega en ningún lado, si va a lo mejor es un rato a uno, un rato a otro, y vive de espaldas a los mandatos del Señor, pero convencido que es una hija de Dios. Y la realidad es que yo no te puedo juzgar si tú amas a Dios, pero tus frutos hablan de ello, porque para Jesús amor es obediencia. 3 textos, Juan 14:15. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Es así de sencillo. ¿Me amáis? Hay un resultado. Guardáis mis mandamientos. Juan 14:21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Yo le amaré y me manifestaré a él. Juan 14:24. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y las palabras que oís no es mía, sino del Padre que me envió. Hermano, Jesús es sencillo, es claro y es contundente. ¿Me amáis? Vais a vivir como yo digo. En otra ocasión Jesús dice, sois mis amigos si hacéis lo que yo os digo. Mira qué amistad tan chula. ¿Quién no quiere tener un amigo así? La verdadera amistad es darse a los demás. Pues la mía es diferente. Sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Oh, Jesús. Ya, pero es que también ninguno tiene mayor amor que dar su vida por sus amigos, y eso lo he hecho yo. Creo que me he ganado que hagáis lo que yo os digo. No me voy a llevar las manos a la cabeza. ¡Ah, me pide obediencia! Hijo, yo he dado mi vida, te estoy pidiendo que tú solo obedezcas. Yo he muerto por ti. Nos parece mucho lo que nos pide el Señor porque nos olvidamos de lo que Él ha dado. Hermano, cuando miras al Calvario, nada de lo que te pide el Señor es difícil. Porque lo difícil fue lo que Jesús llevó al Getsemaní a decir, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero hermano, nuestra copa no es esa. Nada de lo que nos pida el Señor se compara a la copa de la ira de Dios que tuvo que beber Jesucristo. Que dejes el pecado te parece mucho. Imagina darte a los romanos. Imagina ser torturado. Él solo te está pidiendo lo mejor para tu vida y te cuesta. Él dio su vida por nosotros. Él dio su vida, hermano. Para Jesús, decir te amo, Señor, y luego irte a lo que el Señor lo ofende, no es compatible. Señor, te amo, pero haces lo que llevó a mi hijo a morir. Señor, te amo. Pues cuando vayas a poner visualiza a Cristo derramando su sangre. Y te lo pensarás 2 veces. Cuando vayas a tontear con un hombre o una mujer por WhatsApp o por las redes que no es el tuyo, o eres soltero y quieres empezar a tontear de una manera inmoral, recuerda a Jesús dando su sangre. ¿Sabéis por qué veces pecamos? Porque nos olvidamos de la cruz. Hermanos, lo que a mí me hace estar más avergonzado de mi pecado no es en sí el pecado, sino recordar el Calvario. Recordar lo que mi pecado provocó. Yo no sé ustedes, esto es algo personal, el domingo de Santa Cena para algunos a lo mejor es día de fiesta. Para mí es el día de tener la cabeza agachada y vergüenza. Para mí es el domingo de la vergüenza. Yo les digo esto con la mano en el corazón, porque el día que tomo la cena del Señor, sé que participo de algo de lo que no soy digno. Y participo lleno de vergüenza. Lleno de... Hermanos, si yo les dijera, me tengo que sentir bien para participar, nunca la tomaría.
Porque cuando yo examino toda mi vida, cómo estoy, todo lo que tengo que cambiar, todo lo que le he fallado, yo digo, Señor, pero cuando miro esos elementos, a mí me hace recordar la cruz. Y por un lado me dice, eres un miserable. Pero por otro me dice, un miserable amado incondicionalmente. Y yo no sé a ustedes, pero yo en cuanto tomo la cena del Señor, me da una fuerza para decir, Señor, voy a luchar más, voy a entregarme más, voy a obedecer más, porque tú lo mereces. Entonces todo esto, hermanos, es para que tú entiendas que no puedes decir amo a Dios, creo en Dios y que no se vea. Bíblicamente no es compatible estar en la gracia y vivir en pecado. Lo dice Santiago y lo dice Pablo, lo dice la Escritura y lo dice Jesús. Es como decir, amo a mi padre, pero lo deshonro. Amo a mi esposo, pero lo traiciono. Amo a mi jefe, pero robo material del trabajo. Amo a mi pastor, pero hablo mal a sus espaldas. Eso no es amor. Si alguien te dijera, eso es amor, ¿tú qué le dirías? No, no lo amas. No lo amas, porque si lo amaras, no le harías eso. Y así lo entiende Jesús. Si me amarais, guardaríais mi palabra. Por eso, hermanos, yo quiero que hoy nos hagamos una sola pregunta para terminar. Y la pregunta es esta: ¿a quién pertenecemos? Primera de Juan 3, del 6 al 12, y concluyo. Todo el que permanece en él no peca. Todo el que peca ni le ha visto ni le ha conocido. Hijos míos, que nadie os engañe. Mira qué dice Juan, que nadie os... Si Juan dice eso y con el cariño de un padre, con esa expresión hijos míos, es porque había gente que les está empezando a engañar. A decir, mira, oye, puedes vivir de tal manera y ser un hijo de Dios. Pero Juan dice, hijos míos, que nadie os engañe. El que practica la justicia es justo, así como él es justo. Pero el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. Juan hace dos distinciones. Y la separación está en una palabra, en la práctica. Hay dos tipos de personas a veces en la iglesia. Una, la que practica una vida de obediencia y a veces peca. Y la que practica una vida de pecado y a veces vive bien. La práctica es lo que te define, no la cosa que haces buena de vez en cuando. No es que yo llevo todo el mes mal, pero he pasado 3 días firme. No. No, cuidado, Cuidado. Lo que te define no es lo que has hecho puntualmente. Lo que te define es la práctica. Es lo que haces regularmente. Lo que haces regularmente. Porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito para destruir las obras del diablo. Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado. Practica el pecado. Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos de él. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios. Tampoco aquel que no ama a su hermano. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Por la misma que hoy nos odiamos, porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. Porque no hay nada que odie más el que está mal con Dios que ver a los que están bien. Y por eso le dirá a otros, son religiosos, fanáticos, tal. La envidia sigue siendo uno de los mayores peligros entre los hermanos. Hermano, examina tu vida.
Examina tu vida. Examina tu relación con Dios. ¿Por qué te digo esto? Porque puede haber salvación todavía para ti. Si no eres salvo, si te analizas y no eres salvo, y ahora dices, pues entonces me voy al mundo. ¿No ves? ¿Has visto? Eres lo contrario a ese joven. ¿Te has sentido mal? ¿Te has victimizado? ¿Y qué has dicho? Va al mundo que me voy. En el fondo tu cuerpo lo quería. Solo has esperado que el pastor te empuje para decirle a la gente, no tienen amor y por eso he dejado la iglesia. Si amaras al Señor, la iglesia no sería el motivo para que peques. No culpes a la iglesia por lo que tú quieres hacer. Porque el Señor no ha fallado a nadie. A mí no me vale cuando alguien me dice, no quiero congregar porque la iglesia. Nosotros nos reunimos por el Señor. ¿Él ha hecho algo para que le dejes de cantar? ¿Él ha hecho algo para que le dejes de desobedecer? No, hermano. Qué rastrero decir que por lo que hacen los suyos, tú lo dejas de obedecer a Él. No, hermano. Pero a lo mejor estás aquí, quieres ir a la cruz. Ahí está Cristo, hermano. Ahí está, esperando que te crucifiques con Él para ser libre del pecado de una vez por todas. Porque la única esperanza contra el pecado no son unas palabras mágicas, no es una oración mágica. La única esperanza contra el pecado es ser crucificado con Cristo. Arrepentirte profundamente de tu pecado y correr a Jesús. Porque es Él, la simiente de Dios, la que te hará estar firme en Él. Alejados de Cristo, nada podemos hacer. No intentes vencer el pecado con tus brazos, porque no se puede. Solo Cristo vence el pecado. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Alejados de mí, nada podéis hacer. Hermano, corre a Cristo. Y si eres creyente, corre a Cristo. Cristo no es la esperanza del pecado. Cristo es la esperanza de todos nosotros. Sigamos abrazados a Cristo siempre. Él es nuestra ancla, nuestro refugio, nuestra fortaleza, nuestro auxilio. Él es nuestro todo en todos. Vamos a orar.